Hola, muy buenas. A ver, uno de los problemas importantes a los que se puede enfrentar una empresa pues podría ser qué cantidad de productos va a lanzar al mercado. Eso parece importante. O sea, qué cantidad voy a producir. Pero también es importante el cómo combino lo que tengo para llegar a esa cantidad. O sea, yo tengo que producir una cantidad, pero no es simplemente producir una cantidad. Yo esa cantidad tendré que producirla utilizando una serie de factores. Pues cómo se combina eso para llegar a esa cantidad también sería importante. Entonces, el qué uso para obtener una producción, eso sería un tema importante, o sea, un aspecto importante en lo que tendría que, digamos, que pararse una empresa. Vale, entonces, si una empresa quiere producir una cantidad de productos, para producir esa cantidad de productos, pues tendrá que utilizar una serie de factores. Bien, los factores serían los elementos que vamos a combinar o que vamos a usar para obtener una producción. Por ejemplo, pues podemos tener en cuenta la cantidad de trabajadores que tenemos que usar, o sea, que tenemos que emplear para llegar a esa producción. O también podríamos tener en cuenta la cantidad de maquinaria que nos hace falta para llegar a esa producción. O la cantidad de tierra, si fuese necesario, pues que hace falta para llegar a esa producción. Imaginar que la empresa es una empresa agrícola, pues le haría falta tener tierra, le hace falta tener maquinaria y le haría falta tener también trabajadores. Bien, también tendríamos que tener en cuenta a lo mejor lo que es el capital humano, o sea, qué nivel de conocimiento tienen que tener los trabajadores que vayamos a utilizar. O sea, que factores productivos puede haber varios. Nosotros por comodidad lo que vamos a hacer es usar únicamente dos factores productivos. O sea, hay más, pero por comodidad, simplemente por motivos pedagógicos, a la hora de, si queremos dibujar, a la hora de graficar, pues es mucho más cómodo con dos factores productivos que con más factores productivos. Entonces, lo que se hace para dos factores productivos, eso se extiende para un conjunto más amplio de factores productivos. O sea, eso no me va a limitar el estudio que vayamos a hacer. Entonces, una de las ideas importantes era cómo combino lo que tengo para producir lo que quiero producir. Y de eso se encarga la función de producción. ¿Y qué sería una función de producción? Pues una función de producción simplemente es una expresión matemática a la cual le puedo poner, por ejemplo, f. Y ahora, entre paréntesis, vamos a colocar los factores de los que depende la producción. Entonces, por comodidad, únicamente vamos a considerar dos factores productivos. Uno va a ser el trabajo, o sea, el número de trabajadores que vamos a emplear, y otro va a ser el capital, que son el número de maquinaria que vamos a usar. Entonces, al capital le pondremos una K y al trabajo le pondremos, por ejemplo, una L. Entonces, esto sería una forma de indicar que estamos considerando una función de producción que únicamente considera dos factores productivos, capital y trabajo. Y entonces aquí vendrá una expresión, la que sea, y entonces aquí me dirá pues, cómo se combina capital y trabajo para obtener una producción. Por ejemplo, imaginar que esto va así. Y yo tengo pues 3k cuadrado más 5kl. Entonces, esta expresión que hay aquí me va a decir qué es lo que voy a obtener combinando capital y trabajo. Por ejemplo, imaginar que el capital vale 1 y el trabajo vale 3. Entonces, ¿cuál sería la producción? Pues esto lo pondríamos así, el capital se cambiaría por 1 y el trabajo por 3, porque tengo que hacer ahora cambiar todas las K por 1 y la L por 3. Pues me va a quedar 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1 y por 3. ¿Y cuánto vale esto? Pues estos son 3 más 15, 18. O sea que combinando una maquinaria, o sea, 1 de capital y 3 de trabajo, obtenemos 18 unidades producidas. Bueno, pues esto sería una función de producción. Esta función de producción, pues por comodidad, hemos supuesto que depende
únicamente de dos factores productivos, capital y trabajo. Bien, esto nos lleva a otro concepto importante que distinguimos en economía al hablar de la función de producción, que es el periodo de tiempo. El periodo de tiempo distinguimos básicamente entre dos periodos. Uno es el corto plazo y otro sería el largo plazo. ¿Qué diferencia hay entre el corto plazo y el largo plazo? Pues el corto plazo se define como aquel periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores es fijo. Bueno, aquí solamente hay dos factores, pues uno de ellos será fijo. Pero si hubiese, por ejemplo, 5 factores, pues como mínimo uno de los 5 tendría que ser fijo. Y el resto pues ya pueden variar, pero como mínimo uno tiene que ser fijo. Y el largo plazo es el periodo de tiempo en el que todos los factores pueden variar. Todos son variables. Por ejemplo, si montamos, por ejemplo, una heladería, pues una vez que montamos la heladería, pues tendremos lo que es toda la maquinaria, pues todas las neveras, congeladores, máquinas para producir helado, eso ya estará montado. Lo único que tenemos que decidir ahora es ver la cantidad de trabajadores que vamos a emplear. Entonces, en un periodo de corto más o menos pequeño, el número de maquinarias no va a cambiar. Entonces eso está dado, eso es fijo. Lo que sí podemos cambiar es el número de trabajadores que vamos a emplear. Ese sería el factor variable. El factor fijo sería la cantidad de maquinaria y el factor variable pues va a ser la cantidad de trabajadores que vamos a emplear, que eso dependerá mucho de si hay más demanda o si hay menos demanda. Si hay más demanda, contrataremos a más personal, y si hay menos demanda, si la demanda decae, pues podríamos, digamos, prescindir de algún trabajador. Por eso se considera que uno es fijo y otro es variable. Sin embargo, en el largo plazo, ya la empresa sí que puede adaptar lo que antes considerábamos fijo, sí lo puede adaptar a las condiciones a las que se va a encontrar. Vale, aquí por ejemplo he puesto, para seguir, digamos, para seguir analizando lo que es la función de producción, porque la función de producción os comenté que era una expresión matemática que relacionaba factores productivos, que es lo que usamos, con la producción. Entonces, factores productivos distinguíamos dos. Lo que pasa es que en el corto plazo el capital suele ser una constante. Entonces, la función de producción normalmente en el corto plazo únicamente va a depender de un factor productivo. El otro se supone que es fijo, entonces no hace falta tenerlo en cuenta aquí. Entonces, en este caso, si yo me encuentro, por ejemplo, con una función que pone f de L, está diciendo que el único factor que vamos a considerar variable va a ser el trabajo. Si pusiera f de KL, pues en ese caso, si no me dicen nada más, ahí tendríamos dos factores variables, capital y trabajo. Si luego me dicen, ojo, que el capital es fijo, pues ya sabemos que el capital es fijo. Vale, pues una vez que tenemos la función de producción, pues vamos a intentar examinar, a desglosar aspectos importantes de la función de producción. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla donde solamente hay un factor variable que es el trabajo. Aquí tengo la producción, aquí tengo la producción media y la producción marginal. Entonces vamos a ver qué significa producción media y vamos a ver qué significa producción marginal. Vale, fijaros que el factor trabajo va desde 0 trabajadores hasta 6 trabajadores. Por ejemplo, con 0 trabajadores la cantidad producida es 0. Parece obvio. Para un trabajador la cantidad producida es 86. Vale. Para imaginar que es la heladería de antes. Entonces, si contrato un trabajador, pues ese trabajador es capaz, digamos, de vender 86 helados. Si contrato 2 trabajadores, pues entre los dos pueden vender 176. Si contrato a 3, pues entre los 3 pueden vender 258. Si contrato a 4, entre los 4 van a vender 320. Si contrato a 5, pues van a vender en total 350. Y si contrato a 6, en total van a vender 336 helados. Vale, pues estas dos primeras columnas, lo único que me van a indicar es la cantidad de producción que se asocia a cada uno, dependiendo del número de trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador la cantidad es 86. Para 2 trabajadores la cantidad sería 176, así sucesivamente. Bien, ¿qué significado tiene la productividad media? Vale,
Si os dais cuenta, la cantidad producida va aumentando. Yo voy incorporando más trabajadores y la cantidad producida va aumentando. De 0 se pasa a 86, de 86 se pasa a 176, de aquí se pasa a 258 y así sucesivamente. Pero un aspecto importante, un aspecto que hay que tener en cuenta es la productividad media. ¿Qué significa la productividad media? Pues la productividad media viene a ser lo que produce cada uno por término medio. Por ejemplo, si hay un trabajador y se produce 86 y se venden 86 helados, pues ese trabajador ha vendido 86 helados. Obvio. Dos trabajadores han vendido 176, pero eso lo han vendido entre los dos. ¿Cuánto ha vendido cada uno? Bueno, pues la productividad media simplemente es dividir la cantidad entre el número de trabajadores. Si yo divido 176 entre 2, me da 88. Eso es como si cada uno de los dos trabajadores vendiera 88 helados. Si tenemos 3 trabajadores, producen 258. Pero ¿cuánto ha vendido cada uno? Pues 258 entre 3 me daría 86. Es como si cada uno hubiese vendido 86. Para 4 trabajadores, la venta total son de 320, pero cada uno es como si hubiese vendido 80. Porque 320 entre 4, 80. O sea, es como si cada uno hubiese vendido 80. Y así sucesivamente. Con 5 trabajadores, pues es como si cada uno vendiera 70. Y con 6 trabajadores, como si cada uno vendiera 56. Esto es importante. Es importante que veáis que la productividad media, o sea, lo que produce cada trabajador, fijaros que del trabajador 1 al trabajador 2 sube. Pero a partir de 2 trabajadores, la producción va disminuyendo, o sea, la producción media por cada uno. La producción total va aumentando, pero lo que produce cada uno va disminuyendo. Vale, eso es importante. La producción media me dice lo que produce por término medio cada trabajador. Bien, vamos a quedarnos, voy a marcar esta línea, porque de los 5 números que hay aquí, el más grande sería el 88. O sea, con 2 trabajadores, cada uno produciría 88 helados, cada uno vendería 88 helados. Pero no hay ninguna combinación que sea más eficiente que este, ¿vale? En los que los trabajadores sean más eficientes que en este caso. Para un trabajador solamente 86 helados vendidos y ya a partir de 3 la cantidad que vende cada uno es más pequeña. O sea que para los trabajadores es cuando la eficiencia de los trabajadores es más alta. Eso es importante. Y luego otra columna importante sería la productividad marginal. ¿Qué significado o qué nos aporta la productividad marginal? Pues la productividad marginal es la producción que nos aporta el último trabajador. Por ejemplo, se supone que para 0 trabajadores la producción es 0. Para un trabajador la producción es 86. O sea que de tener 0 trabajadores a tener un trabajador, ese trabajador me ha aportado 86 unidades. Vale. De un trabajador, que son 86 unidades, a 2 trabajadores, que son 176, ¿cuánto me ha aportado el segundo trabajador? Pues si yo resto la cantidad con 2 trabajadores, le resto la cantidad que me producía uno, si yo resto a este número, le resto a este, me sale 90. Pues 90 es la cantidad que produce el segundo trabajador. O sea, el primero produce 86 y el segundo produce 90. Y el tercero, pues mirad, con 3 trabajadores se produce esto, con 2 trabajadores se produce esto, pues yo lo resto y sería 82. O sea que el tercer trabajador me produciría 82. El cuarto trabajador me produciría 62, el quinto trabajador me produciría 30 y el sexto trabajador ya produciría una cantidad negativa. Vale, eso, significado económico, o sea, matemáticamente sale esto, significado pues vendría a ser que se estorba tanto que ya produce hasta una cantidad negativa. Bien, pues esto es lo que me viene a reflejar esta tabla, o sea, el número de trabajadores, la cantidad que se produce en total, la cantidad que se produce por término medio y la cantidad que produce el último trabajador. Vale, imaginaros que estos datos que yo he obtenido aquí en esta tabla, pues los he sacado con esta función de producción. Pues me he inventado esta función de producción,
una función que depende solamente de un factor productivo que es el trabajo y que tiene la siguiente expresión. Vale. ¿Cómo sé yo, sin necesidad de hacer la tabla, cuál es el valor de trabajo? O sea, cuántos trabajadores me hace falta emplear para que la productividad de cada uno de ellos sea lo máximo posible. Bien. Mira, la función de producción, normalmente, si pudiéramos dibujar en una tabla, aquí ponemos la cantidad de trabajo y aquí ponemos la producción. Si yo quisiera dibujar la función de producción, tendría que poner en el eje de la X, pues estos valores. Y en el eje vertical tendría que poner esto de aquí. Bueno, pues el dibujo iría subiendo, pero conforme voy añadiendo trabajadores, la curva se va aplanando, ¿vale? Eso significa que la producción va subiendo, pero no sube al mismo ritmo que subía al principio. Este sería el dibujo aproximadamente de la función de producción. ¿Cómo sería el dibujo de la función productividad media? Bien, la productividad media suele tener un dibujo similar a este. Suele tener un dibujo donde puede tener una fase ascendente y luego a partir de un punto la productividad media va bajando. Si os dais cuenta, la productividad media, por ejemplo, en este caso, en un principio vale 86, estaría más o menos por aquí, a esta altura, luego vale 88, un poquito más alto, luego baja otra vez a 86, luego baja a 80, luego 70, luego 56, o sea, el dibujo podría ser algo parecido a eso. Bien, pues este punto que hay aquí arriba, el punto que hace de pico, el punto máximo, ese punto es muy importante porque me va a decir, si yo miro en el eje horizontal, si miro aquí abajo, me va a decir la cantidad de trabajadores que hay que contratar para que lo que produce cada uno de ellos sea lo máximo posible. A ese punto que hay aquí, si aquí ponemos el número de trabajadores, esa cantidad que hay aquí, que es la que corresponde al máximo de la productividad media, este de aquí se llamaría el óptimo técnico. También hay libros que le llaman óptimo de explotación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula el óptimo técnico sin necesidad de hacer la tabla? ¿Cómo calculo el óptimo de explotación? Porque hacer la tabla, aquí, por ejemplo, la tabla ha sido corta, pero imaginaros que el óptimo de explotación se alcanza para 256 empleados. No voy a hacer la tabla hasta llegar a 256 para ver que en ese punto es donde la productividad de cada uno de ellos es lo máximo posible. Bien, la matemática, por suerte, nos proporciona una herramienta que, digamos que hace que si queremos no tengamos la necesidad de construir la tabla esa. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, esto sería, digamos, la producción, que le podemos poner una Q. Pues primero hay que sacar la producción media. La producción media es simplemente dividir la producción entre el factor que estemos considerando, en este caso el factor trabajo. Entonces la producción media, en este caso, pues hay que dividir todo por L. Si yo divido esto por L, pues me va a quedar menos 2L cuadrado. Si yo divido aquí por L, pues me va a quedar 8L, y si divido aquí por L, pues me va a quedar un 80. Esto sería la producción media. Por ejemplo, si yo cambiara la L por 1, por el número que hay aquí, el resultado debería de salir 86. A ver si es verdad. La producción media para 1. Pues sale 1 al cuadrado 1, 1 por menos 2, más 8 por 1, 8, y más 80. 80 más 8, 88, menos 2, 86. ¿Vale? O sea que con esta función yo lo que puedo calcular son los elementos que hay en esta columna. Bien, pero yo quiero ver para qué valor de L se obtiene el valor más alto de aquí. Y para eso tengo que acudir a la derivada. La derivada me permite calcular el valor más grande, el máximo, o el valor más pequeño de una función. En este caso lo que yo quiero calcular es el valor más grande. Pues si yo derivo aquí me va a salir menos 4L,
de derivar esta parte y más 8 de derivar aquí. Aquí es 0, esto es igual a 0 y me va a quedar que menos 4L tiene que ser igual a menos 8 y la L valdría menos 8 entre menos 4 y eso dará 2. ¿Qué significa eso? Que para el 2 la producción media, en este caso la derivada no me va a decir si es máximo o mínimo, yo tengo que averiguar si es máximo o mínimo. Pero si hacéis un pequeño acto de fe, para no extender mucho el vídeo, creeros que para este valor se alcanza el máximo, cosa que ocurre en verdad, pero para eso tendríamos que otra herramienta sería volver a derivar la derivada. O sea, la derivada me daba menos 4L más 8 y la segunda derivada, que es como lo hace en el manual, sería la derivada de esto, que es menos 4. Si el resultado de la segunda derivada es negativo, quiere decir que el punto que he obtenido al igualar a 0 la derivada es un máximo. Y si este punto fuese esto fuese positivo, pues el punto que he calculado antes sería un mínimo. En este caso, como el punto que he calculado antes era L igual a 2, como la segunda derivada da negativo, si es negativo significa que aquí hay un máximo. Así es como matemáticamente se puede averiguar si el punto que obtenemos de igualar a 0 la derivada, si es máximo o mínimo, pues acudiendo a la segunda derivada. Vale, pues sabemos que para dos trabajadores la productividad de cada uno de ellos es lo máximo posible. O sea que el óptimo técnico se alcanzaría para 2 trabajadores. ¿Cuál sería la producción que se alcanza para 2 trabajadores? Bueno, pues para 2 trabajadores tendría que ir a la función de producción, cambiar la L por 2, echar las cuentas, pero la producción ya lo hice yo antes y salía 176. Eso es lo que sale si yo cambio aquí, aquí y aquí por 2 y he hecho las cuentas. Muy bien, pues un aspecto importante de la función de producción es ver cuál es la combinación de trabajadores que hace que la producción de cada uno de ellos sea lo máximo posible, que sería el óptimo técnico u óptimo de explotación. Otra idea interesante en las funciones de producción vendría a ser, recordad que la función de producción pues, puede ir así y puede incluso llegar a que la función de producción vaya decreciendo, o sea, puede ir subiendo, se puede ir aplanando, pero se puede dar la circunstancia, fijaros como aquí la producción ha pasado, o sea, ha ido subiendo, pero del quinto a sexto trabajador la producción ha bajado, o sea, que eso puede pasar. Vale, pues la idea sería ver este punto de aquí. ¿Cuál es el nivel máximo de producción que se puede obtener, digamos, con los factores que tenemos? Entonces, ¿cuál es el número de trabajadores? O sea, ¿qué cantidad hay que poner aquí? Aquí. Que me diga el número, o sea, la producción máxima que yo puedo obtener. Vale, pues, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, a ese punto se llamaría el máximo de explotación. ¿Vale? El máximo de explotación es ver qué cantidad de trabajadores hay que contratar para obtener la máxima cantidad posible de producción. Eso significa que si contrato más trabajadores, la producción va a bajar. Aunque parezca contradictorio, con más trabajadores la producción va a ser menor. Bien, pues ¿cómo se consigue averiguar el punto este de aquí? Bien, pues para eso, como quiero conseguir un máximo, y el máximo que quiero conseguir es de la producción, pues lo que tengo que hacer para conseguir máximo y mínimo siempre es derivar. En este caso, como quiero conseguir el máximo de la producción, pues tengo que derivar la función de producción. Y para eso, pues le pondré una comilla aquí arriba, eso significa la derivada de eso. Aquí se va a quedar menos 6L cuadrado, aquí más 16L y más 80. Vale, pues esto lo igualaré a 0. Y esto que sale, pues habrá que coger y poner menos b más menos, pues menos b más menos, la raíz cuadrada de 16 al cuadrado son 256. En principio iría menos, pero como este es negativo va a ser más. 4 por 6 son 24, pues 24 por 80. Y partido de 2 por a, que son menos 12. Y voy a coger la calculadora y vamos a ver qué sale eso. Pues 256 más 24 por 80, no, aquí dentro me sale 2170. O sea,
aquí va a salir 2170. Vale, pues si le hago la raíz cuadrada a eso, me sale 46,58. Vale, 46,58. Y de aquí salen dos valores. Pues menos 16 más 46,58 partido de menos 12. Y menos 16 menos 46,58 partido de menos 12. Este no vale porque si echáis las cuentas aquí va a salir un número negativo, que no podemos contratar una cantidad negativa de trabajadores. Este sí va a valer. Voy a hacer la cuenta esa, 46,58, y eso lo divido. Vale, aquí sale 5,2 aproximadamente. Eso significa que el máximo de producción se alcanzará cuando contratemos, entre comillas, 5,2 trabajadores. A ver, queda un poco feo contratar 5,2 trabajadores, entonces la idea sería contratar 5, ¿vale? Fijaros que para 5 trabajadores la cantidad es 350 y para 6 trabajadores la cantidad es 336. Bueno, pues nosotros contrataríamos 5 trabajadores. Vale, con 5 trabajadores la producción es máxima, pero sin embargo el rendimiento de cada uno de ellos no es tan grande como con 2 trabajadores. Con 2 trabajadores cada uno produce 88 y con 5 trabajadores cada uno produce 70, ¿vale? Pero sí que es verdad que con 5 trabajadores la producción va a ser máxima. Bien, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que una empresa, a la hora de producir, pues en economía se suelen distinguir distintos tramos, o sea, distintos niveles de producción. Entonces, el nivel más bajo de producción va a ser 0, por razones obvias. Y luego, aquí pondremos el óptimo de explotación, o el óptimo técnico, que es lo mismo, y aquí pondremos el máximo de producción. Vale, pues normalmente la empresa suele tener una producción que oscile entre esos dos valores. Recordar que el óptimo técnico se alcanzaba para L2 y el máximo de producción se alcanza cuando la L, bueno, eran 5,2, le pondremos 5. Pues el número de trabajadores normalmente oscilará entre 2 y 5 trabajadores. ¿Por qué? Porque para menos trabajadores, normalmente, a la empresa le va a interesar contratar más porque eso va a aumentar, digamos, la productividad de la empresa. Todo eso está sujeto también a algunas condiciones de demanda, evidentemente. Pero normalmente la empresa se va a mover casi siempre entre estos dos valores, entre el óptimo técnico y el máximo de producción. A partir de aquí ya no interesa porque si yo voy contratando más trabajadores, la producción va a bajar. O sea, si paso de 5 a 6, la producción me va a bajar y eso a la empresa no le va a interesar. O sea, encima de que tiene que contratar a más trabajadores, la cantidad producida va a ser menor. Entonces, a esto se le suele llamar fase 1, a esta le suelen llamar fase 2 y a esta le suelen llamar fase 3. Normalmente la empresa se moverá en un nivel, digamos, de producción determinado por estos dos valores. 2 trabajadores, y en este caso, y 5 trabajadores. Muy bien, pues hemos desglosado así un poco por encima la función de producción. En siguientes vídeos pues veremos qué funciones de producción nos podemos encontrar en este curso. O sea, expresiones que vamos a poner aquí, ¿vale? Dependiendo de lo que haya puesto, pues tendrá un nombre, tendrá otro. Y hablaremos también pues, de otros aspectos que puedan resultar interesantes en este tema. Y ya pues hasta el siguiente vídeo.